Damos la bienvenida a William Murillo. Él es el director ejecutivo de 1-800 Migrante. Quisiéramos conocer en este diálogo, William, cuál es la situación de los ecuatorianos, particularmente en lo que se refiere a los programas de reunificación familiar, con alguna flexibilidad y facilidades que habría decidido dar el gobierno norteamericano. Cuéntenos de qué se trata. Gustavo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hace unos días el gobierno de Estados Unidos dio un beneficio migratorio muy importante para los beneficiarios de visas de residencia que ya han sido aprobadas. Cuando un ciudadano o un residente solicita a un familiar, por lo general es un proceso, le aprueban y luego viene una larga espera de muchos años. Tanto es así, por ejemplo, Gustavo, que cuando un ciudadano norteamericano pide a su hermano, que es ecuatoriano, demora 10, 12, 15 años de espera para que le den la visa y pueda ingresar a Estados Unidos. Con el parol, con este nuevo beneficio migratorio, ya no es necesario esperar todos esos años e inmediatamente podrían ingresar siempre y cuando el ciudadano así lo decida. No es algo que se hace desde el Ecuador, no es algo que lo inician los beneficiarios, es un proceso enteramente iniciado, inclusive desde el Departamento de Inmigración, que ellos al conocer los detalles de los casos van a enviar invitaciones a los residentes y a los ciudadanos indicando que su familiar beneficiario podría tener acceso a ese beneficio. Entonces, al final son los residentes y los ciudadanos quienes van a decidir si es que les aprueban para que viajen inmediatamente o no. Ahora, esto no es para cualquier emigrante, es exclusivo para aquellos que cuenten con nacionalidad norteamericana o tengan residencia permanente. Sí, perdón. Sí, efectivamente. Esto es un beneficio para los beneficiarios de una visa de residencia que ya está en proceso. Esto no es una amnistía, esto no es un perdón, esto no es nada para los ecuatorianos migrantes indocumentados o de otros estatutos migratorios. Los ciudadanos y los residentes que ya han solicitado una visa de reunificación familiar para sus familias en el Ecuador y que ya han sido aprobadas y que están en proceso de espera, ellos se van a beneficiar de este parol, de este permiso especial, que podrán ingresar a Estados Unidos por 3 años, les darán un permiso de trabajo y luego, ya cuando esté disponible su visa de residencia, simplemente podrán recibir esa residencia acá en Estados Unidos. Ahora, este tema de la solicitud de reunificación familiar tampoco es nuevo, esto es algo que se ha venido haciendo. Lo nuevo realmente sería esta posibilidad que se abre de que mientras se procesa cada caso, en esta situación sería de los familiares que quieren ir allá, ya podrían hacerlo. Claro, ya podrían hacerlo, Gustavo, siempre y cuando se den las condiciones, porque miren, hay dos cosas importantes. Vamos a asumir, por ejemplo, que un ciudadano norteamericano vive acá solo en un departamento con un cuarto y resulta que ha solicitado a su hermano que es casado y tiene hijos, o ha solicitado a algún otro familiar, o inclusive ha solicitado a su esposa con 3, 4 hijos. Entonces, no van a poder llegar a esa casa, a ese departamento, porque solo existe un cuarto, no existen las condiciones. Entonces el ciudadano tendrá que mudarse, cambiarse de casa, cambiarse de departamento, buscar un espacio más grande, porque Migración ha sido enfático en que dijo que van a revisar caso por caso. Entonces, ¿por qué caso por caso? Por situaciones como estas. Entonces, cuando se da, cuando todas las cosas están en orden, no hay problema, el ciudadano le dice muy bien, ven y no hay problema. Pero también hay que recordar que los ecuatorianos, para tener este beneficio, tendrán que cumplir también ciertos requisitos, no porque le han pedido ya todo está en luz verde, no. Los requisitos para los ecuatorianos principalmente son que si es que tiene una visa, que no haya tenido problemas con esa visa. Por ejemplo, tuvo una visa de turismo, vino a Estados Unidos y se quedó 9 meses. Nadie se queda 9 meses de turismo. Entonces, eso es un potencial problema. Una persona que siendo aprobada con la residencia se fue hasta la frontera, fue detenido y deportado, no le van a dar. Otro de los puntos importantes que está diciendo Migración es que
no tienen que tener antecedentes criminales, penales, tráfico de drogas, violencia intrafamiliar, y finalmente pasar un chequeo médico, una revisión médica para poder ingresar a los Estados Unidos. Entonces, existen requisitos de parte y parte. Insisto, esto no es algo que se hace desde Ecuador o que algún ecuatoriano beneficiario puede iniciar una aplicación ni nada. No, Migración va a enviar una invitación al residente y al ciudadano indicando que el beneficiario en Ecuador podría beneficiarse siempre y cuando cumpla los requisitos y si es que el ciudadano o residente así lo decide. Ya, explíquenos de qué se trata esto del formulario I-130 y a qué nivel de consanguinidad o, grado de familiar es a quienes beneficiaría, hijos, hermanos, cónyuges, etcétera, este programa. Precisamente el formulario, el I-130, es lo que les acabo de mencionar. Este es el formulario que se llena para que ya le den una fecha. Entonces, ese formulario se debió haber llenado hace tiempo y debieron haber recibido ya una fecha de espera para poder tener o presentarse ante el consulado para poder recibir su visa. Hay muchas personas que están en ese proceso y están esperando. Ese es el mayor problema de todos, que hay una espera gigantesca por la gran cantidad de personas que están queriendo ingresar a Estados Unidos y que lamentablemente hay un número limitado anualmente para todos los países. Hay algunos países, por ejemplo, que ni siquiera pueden presentar estas solicitudes porque hay demasiados ciudadanos en este país. Por ejemplo, los de México, ellos no califican para esto. Pero los de Ecuador sí. Sin embargo, como le mencionaba hace unos momentos, los ecuatorianos que, por ejemplo, quieren hacer ahora mismo una solicitud para que venga su hermano, recién ingresan la solicitud, van a tener que ser aprobados la solicitud y después tienen que llenar la I-130 para que les den ya una fecha. O sea, es un camino largo. Entonces, eso más el tema de que tienen que ponerse a la cola detrás de muchísimas otras personas de diferentes nacionalidades. Entonces, ¿Tiene idea usted, William, de las estadísticas, de la cantidad de potenciales beneficiarios, de la cantidad de migrantes que hay en Ecuador que podrían beneficiarse de estos programas? son decenas de miles, Gustavo. Son decenas de miles de ecuatorianos. Recordamos que, Incuantificable o difícil de tener cifras exactas. bueno, las cifras exactas las tiene Migración, las tiene el Departamento de Migración de Estados Unidos, y por eso es precisamente lo que ellos están haciendo esto, porque ven que ya se hizo con otros países, con Guatemala, perdón, con Colombia, con Haití, Venezuela, Cuba, ya se hizo un parol, pero ellos hicieron un parol humanitario, que eso es otra cosa. Lo nuestro es un parol avanzado. Por ejemplo, los colombianos, los venezolanos, para pedir el parol necesitan estar en la frontera o utilizar el CBP, una aplicación. Nosotros no, lo de los ecuatorianos es totalmente diferente. Y en relación a la segunda parte de su pregunta, Gustavo, el grado de consanguinidad depende exclusivamente de los derechos del solicitante. Por ejemplo, un residente puede solicitar a su esposa y a sus hijos menores de 21 años. Pare de contar. Un ciudadano, en cambio, puede solicitar a su esposa, a sus hijos menores de 21, que estén solteros, y pues también pueden solicitar a sus padres en ascendente y a sus hermanos en descendente. Entonces, el ciudadano tiene mayores derechos y también es más rápido el proceso. No es lo mismo que un ciudadano pida a su esposa, que en menos de un año ya está en Estados Unidos, que un residente pida a su esposa, que le va a tomar mucho más tiempo. Lo que hace el programa del parol es que nivela los niveles de tiempo, no de derechos, sino de tiempo. Si ya están aprobados, si es ciudadano residente, eso no tiene nada que ver. Si están aprobados para poder viajar, entonces ahí sí ya pueden tomar ventaja del advanced parole, se llama, parol avanzado. Ya, esto de parol es un término jurídico o es un anglicismo del parol en inglés que significa libertad bajo palabra. Es un término legal acá en Estados Unidos, libertad bajo palabra, efectivamente, condicionado, en lo que se llama la reunificación condicionada,
Eso es lo que, el término correcto que ha dicho Estados Unidos, condicionada porque tiene que tener ciertos parámetros. Esos parámetros ya los hemos dicho. Tienen que cumplir con ciertos requisitos, no tienen que haber tenido problemas y tienen que tener el sponsor, obviamente, el auspiciante, quien le solicita la capacidad jurídica para poderlos recibir. ¿Por qué a Ecuador sí y a otros países no? Usted ha dicho otros países posiblemente ya han abusado de recursos como esto y está, digamos que saturado su cupo. Pero Ecuador no ha tenido los mejores referentes. Se sabe que hay muchísimos ecuatorianos que siguen emigrando. Se ha calculado en 100.000 personas al año que intentan viajar a los Estados Unidos y quedarse allá. Muy pocos lo logran. Se ha dicho que cada día llegan a Estados Unidos 300 ecuatorianos, pero al mismo tiempo, simultáneamente, salen 50 diarios deportados. Nos gustaría al mismo tiempo confirmar estas cifras que son las que se dan a conocer aquí a través de los medios de comunicación y de algunas autoridades. Vino también acá uno de los senadores, me parece que fue el senador Rubio, preocupado y tratando de indagar qué es lo que sucede con esto de la migración, así como lo hizo el alcalde de la ciudad de Nueva York. ¿Por qué a Ecuador, dentro de estas preocupaciones que existe, se le da este beneficio? Vamos por partes, Gustavo. Mire, ¿por qué Ecuador? Porque nosotros todavía tenemos un cupo de migración para ingresar a Estados Unidos. Nosotros somos una minoría comparado con los mexicanos. México tiene más de 16 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Ecuador no tiene ese número. Entonces, han limitado el ingreso de estas peticiones familiares por país. Por eso es que no pueden ingresar. En esa situación está México, está la India, está República Dominicana, que hay muchísimos que han solicitado, que les han dado y que obviamente ya les limitan inclusive el número de visas, porque les dan, a cada país les dan un número de visas por año. Cada año varía. Hay unas que dan más, otras que dan menos, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000, dependiendo de los países. Entonces, esto provoca que distintos países puedan tener distintos números de personas que ingresan hacia los Estados Unidos. Esa es una de las razones. También hay que diferenciar mucho entre los que se van por la frontera y los que sí tienen este derecho migratorio. Los que se van por la frontera son personas que no tienen un auspiciante, que no quieren esperar la visa o que fueron negado la visa o que están escapando de violencia, buscan alguna clase de refugio. Los ciudadanos y los residentes, y muchos ya han hecho esta solicitud, pero hay varios que se desesperan y dicen, me voy y entro por la frontera. ¿Por qué? Porque puede ser de que una persona que está aprobada para recibir la visa de residencia sea víctima de violencia, de extorsión, de intentos de asesinato, y le dan más rápido el asilo que la residencia. Entonces, por eso es que se lanzan a la frontera. Y las autoridades norteamericanas, el momento que empiezan a detenerlos, van a ver de que, bueno, este señor fulano de tal, ¿por qué está viniendo a la frontera si está ya aprobado para recibir una visa? Pero resulta que no es que va aprobado, no es que quiere entrar porque le dieron la visa, sino se va porque está pidiendo asilo porque su vida está en peligro. Entonces son cosas que son dos asuntos muy diferentes. Ahora, en cambio, con lo del senador Rubio y lo que está sucediendo con el número de ecuatorianos, es evidente, Gustavo, nosotros mantenemos un proceso migratorio permanente con altos y bajos, ¿no? Ya llevamos más de 50 años en tema de migratorio y tenemos el año 80, luego los 90, luego el tema del feriado bancario, después vuelve a bajar, luego la caída del sistema financiero en el 2008, luego el COVID en el 2021 y luego se dispara, ¿sí? Baja sustancialmente el momento que México y Guatemala piden la visa, se supone que esto pare, total resulta que con visa o sin visa, la gente sigue saliendo y otra vez tenemos un nuevo récord migratorio. 117.000 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados desde Estados Unidos de ecuatorianos, y eso sin contar los ecuatorianos que se fueron con visa y se quedaron. Y tampoco estamos contando los ecuatorianos que sí lograron burlar los controles y llegaron a Estados Unidos y no fueron detenidos. Entonces, de esos 117.000, según cifras inclusive de la propia Cancillería, más de 30.000 ecuatorianos han sido deportados,
Hay otros 30, 40 mil que están en México, en las fronteras, esperando una cita para ingresar, una cita con el juez de migración para ingresar a Estados Unidos, y hay otro gran número de ecuatorianos que están detenidos, están pidiendo asilo, están pidiendo parol, están pidiendo fianza, están viendo cómo pueden ingresar, ahora sí, con el apoyo de sus familiares en Estados Unidos, y de eso estamos hablando, si quieren, de unos 40, 50 mil ecuatorianos. Entonces, las cifras son alarmantes. Nosotros tenemos una crisis humanitaria que lo hemos venido diciendo desde hace muchos años, Gustavo, en su programa. Yo he hablado de esto hace mucho tiempo y lamentablemente los gobiernos anteriores ni este gobierno han hecho nada, nada para parar la migración o para solucionarlo. Se van a los viajes, hacen sus encuentros, tienen sus talleres, han hecho como 21 o 22 reuniones a nivel nacional el Ministerio de Relaciones Exteriores para hablar sobre la temática de la migratoria, de la temática de ¿cómo es que ellos dicen? La migración riesgosa. Sí, pero la migración riesgosa es obvio que no está funcionando con ellos y tienen que hacer algo diferente, pero siguen hablando del tema porque obviamente eso es algo que les permite estar ocupados y cobrar su sueldo, pero en la práctica, resultados o propuestas, proyectos, soluciones concretas por parte del Estado, nada. Más allá de calificar como nada lo que ha hecho Cancillería ecuatoriana con respecto a esta inmigración ilegal, ¿qué papel ha hecho la Cancillería, Gustavo Manrique, el ex canciller, la embajadora norteamericana Yvonne Baki, en cultivar relaciones con el gobierno de los Estados Unidos? Y allí, de hecho, entrarían los temas migratorios. Bueno, mire, yo creo que ha hecho un excelente trabajo la embajadora Baki en otros temas que no son migratorios. Por ejemplo, el tema de cooperación internacional, cooperación militar, ayuda para que se puedan beneficiar los ecuatorianos en cuanto a la calificación de ser un país aliado a Estados Unidos, que es excelente. Tampoco vamos a desmerecer ese trabajo, pero esto no tiene nada que ver con las realidades de los ecuatorianos que necesitan otras cosas, otros servicios, y tenemos una realidad diferente. Cuando yo le digo que no han hecho nada, es porque no tenemos una ofensiva diplomática o del Ejecutivo o de algún ministerio que diga, vamos a hacer esto para evitar la salida irregular de los ecuatorianos. No ha habido. Lo que ha habido han sido respuestas a los problemas que han venido suscitándose desde hace décadas. Cuando hay un naufragio y se mueren 10 ecuatorianos, ahí hay como una clase de respuesta para traerlos y decir que el gobierno algo hace en relación para ya las muertes de los migrantes. Pero antes ¿Hay de eso, algún país latinoamericano que merezca ser emulado por sus políticas, William? mire, yo creo que uno de las, quizás como país no, pero con algunas políticas sí. Me parece muy interesante, por ejemplo, la CEAP de México, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a víctimas de toda clase, pero que ellos tienen una relación especial con el tema de las víctimas de la trata de personas de inmigración. Entonces, por ejemplo, cuando se muere algún migrante y el Estado tiene la culpa por la falta de atención, la CEAP intenta y muchas de las veces apoya directamente a las víctimas. Una de los primeros beneficiarios de la CEAP a nivel internacional fue Freddy Lala Pomavilla, el sobreviviente de la masacre de Tamaulipas en el 2010. Entonces, en el Ecuador, claro, le pusieron en el sistema de protección a víctimas y testigos, le dijeron que le van a dar una casa, nunca le dieron, le dijeron que le van a ayudar para muchas cosas, le dieron a medias y después le sacaron del sistema de protección y quedó en el aire. La SEAB, en cambio, le dio dinero a este chico, le indemnizó por la participación directa o la no participación directa, mejor sería el término, o la no participación del Estado en proteger la vida de estos migrantes. Entonces, claro, cuando usted ve que un Estado extranjero le da una mayor indemnización que el mismo Estado ecuatoriano, eso es un signo de que hay que averiguar qué es lo que está Bien, pasando. Y la el tiempo CEA desgraciadamente es se la nos solicitud. agota. William, quisiera terminar
con lo que podría ser un consejo o una aspiración. ¿Qué esperaría usted que el nuevo gobierno de Daniel Noboa haga en forma urgente, ejecutiva en estos temas? No, eso es clarísimo, Gustavo. A nosotros nos gustaría que el nuevo presidente y la vicepresidenta del Ecuador se dediquen a conseguir el estatus de protección temporal, el TPS, que hemos venido trabajando desde hace muchos años y que ya hemos escuchado por parte de la vicepresidenta y también algunas declaraciones por parte del presidente que el TPS va a ser una prioridad para el próximo gobierno. De ser así, cuentan con todo nuestro apoyo y obviamente esta es una necesidad urgente para los ecuatorianos en Estados Unidos que contarán con el aval de muchísima gente, no solamente el político, también de las organizaciones privadas, de distintas organizaciones comunitarias, de líderes, de congresistas, de senadores, porque esa es la verdadera solución que necesitan los ecuatorianos en Estados Unidos. Muchas gracias, William, por habernos atendido. Han escuchado a William Murillo, director ejecutivo de 1-800 Migrante.